hasta que leyó La hipótesis del continuo de Cantor. Como descubrí en Jala, ese era uno de los problemas que Cantor no pudo resolver. La cuestión era si existía o no una serie de números infinitos más grande que la serie de números enteros, pero más pequeña que la serie de todos los decimales. Parece una pregunta muy sencilla, pero desde que Hilbert planteó el primer problema en el año 1900, todos los intentos por resolverlo habían fracasado. Con la arrogancia de un joven de 22 años, Paul Cohen decidió que él podía resolverlo. Cohen regresó un año más tarde con el extraordinario descubrimiento de que ambas respuestas podían ser ciertas. Había unas matemáticas donde se podía asumir que la hipótesis del continuo era cierta. No había una serie entre los números enteros y los decimales infinitos. Pero había unas matemáticas igualmente consistentes donde la hipótesis del continuo podía ser asumida como falsa. En estas operaciones sí existía una serie entre los números enteros y los decimales infinitos. Era una solución increíblemente atrevida. La demostración de Cohen parecía cierta, pero su método era tan novedoso que nadie estaba del todo seguro. Solo había una persona en cuya opinión todos confiaban. Había mucho escepticismo y tuvo que venir y presentarlo aquí, justo aquí, ante Gödel. La cosa cambió solo cuando Gödel dio su aprobación, que por cierto fue de una manera bastante inusual, ya que le pidió que le entregara los papeles. Él se los devolvió el lunes en el casillero con una anotación que decía: sí, es correcto. Eso lo cambió todo. Hoy en día los matemáticos han asumido la afirmación que dice que el resultado depende de la hipótesis del continuo. Hemos construido dos mundos matemáticos diferentes. Uno en donde la respuesta es sí y otro donde es no. Paul Cohen ha triunfado en el universo matemático. Le ha dado fama, riqueza y premios en abundancia. Tras su prematuro éxito en los años 60, no ha publicado muchas cosas, pero lo que hizo fue dinamita pura. No me puedo imaginar a nadie mejor de quien aprender. Él estaba deseando saber y enseñarte cualquier cosa que supiera o incluso cosas que no supiera. Con la confianza que consiguió al resolver el primer problema de Hilbert a mediados de los años 60, Cohen se dispuso a resolver el problema de Hilbert más importante de todos, el octavo problema, la hipótesis de Riemann. Cuando murió en California en el año 2007, 40 años más tarde, seguía intentándolo. Pero como había sucedido con muchos matemáticos famosos antes que él, también fue derrotado por Riemann. Sin embargo, su planteamiento ha inspirado a otros para hacer progresos hacia una demostración, incluyendo a uno de sus alumnos más famosos, Peter Sarnak. Ese hombre me encantaba. Fue mi inspiración. Y estoy muy contento de haber trabajado con él. Me puso en el buen camino. Paul Cohen es un buen ejemplo del éxito del sueño americano. Era la segunda generación de inmigrantes judíos y se convirtió en un catedrático norteamericano de primera fila. Pero yo no diría que sus matemáticas fueran un producto exclusivamente americano. Cohen estaba tan obsesionado con ese problema que lo hubiera solucionado fuese cual fuese su entorno. Paul Cohen lo tuvo todo relativamente fácil. Pero hubo otro gran matemático norteamericano de la década de los 60 que tuvo que luchar mucho más para provocar un impacto. Ni más ni menos porque era mujer. En la historia de las matemáticas, casi todos los buenos matemáticos han sido hombres. Pero ha habido algunas excepciones. Tenemos, por ejemplo, a la rusa Sofía Kovalevskaya, que en 1899 en Estocolmo llegó a ser la primera catedrática de matemáticas y ganó un galardón francés en matemáticas muy prestigioso. Y después, Emmy Noether, un algebrista con talento que huyó a Estados Unidos escapando de los nazis, pero que murió antes de descubrir todo su potencial. Y luego estaba la mujer por la que estoy cruzando los Estados Unidos, Julia Robinson, la primera mujer en ser elegida presidente de la Sociedad Norteamericana de Matemáticas. Nació en San Luis en 1919, pero su madre murió cuando ella tenía 2 años. Ella y su hermana Constance se fueron a vivir con su abuela a una pequeña población del desierto, cerca de Phoenix, Arizona. Julia Robinson creció por aquí. Tengo una foto que nos muestra su casa en los años 30 y no hay casi nada alrededor, más que las montañas que parecen iguales a esas que hay ahí, así que creo que debió de vivir por esta zona.
Julia creció siendo una niña tímida y enfermiza, que cuando tuvo 7 años pasó un año en la cama debido a la escarlatina. Su mala salud persistió durante toda su infancia e incluso le advirtieron de que no pasaría de los 40 años. Pero desde el principio tuvo una habilidad innata para las matemáticas. Pasaba el tiempo bajo la sombra de los cactus de Arizona, jugando a interminables juegos de cuentas con pequeñas piedras. Esa temprana búsqueda de patrones le provocó un interés y un amor por los números que le duraría el resto de su vida. Pero a pesar de mostrar desde su infancia un gran talento, tuvo que luchar constantemente en el colegio y en la universidad simplemente para que le dejaran estudiar matemáticas. Cuando era adolescente, era la única chica en la clase de matemáticas y tuvo muy poco apoyo. Así que la joven Julia tuvo que buscar estímulos intelectuales en otra parte. A Julia le encantaba escuchar un programa de radio que se llamaba El Explorador de la Universidad, y el capítulo 53 trataba sobre las matemáticas. El presentador describía cómo había descubierto que, a pesar de su lenguaje esotérico y su misteriosa naturaleza, los matemáticos eran las criaturas más interesantes e inspiradoras. Por primera vez, Julia descubrió que había matemáticos, no solo profesores de matemáticas, que existía un mundo de las matemáticas por ahí y que ella quería formar parte de él. La puerta hacia ese mundo se abriría aquí, en la Universidad de California, en Berkeley, cerca de San Francisco. Ella estaba completamente obsesionada con que quería ir a Berkeley. Bueno, a Berkeley no, a cualquier lugar donde hubiera matemáticos. En Berkeley, desde luego, había matemáticos, incluido un teórico de los números llamado Raphael Robinson. En sus frecuentes paseos alrededor del campus, descubrieron que compartían algo más que su pasión por las matemáticas. Se casaron en 1952. Julia se doctoró y se dispuso a realizar lo que sería el trabajo de su vida, el 10º problema de Hilbert. Pensaba en ello todo el tiempo. Me decía que no quería morirse sin conocer la respuesta, y se convirtió en toda una obsesión. La obsesión de Julia la han compartido muchos matemáticos desde que Hilbert planteó el problema por primera vez en el año 1900. El 10º problema preguntaba si existía algún método universal que pudiera decir si cualquier ecuación tenía una solución con números enteros o no. Nadie había sido capaz de resolverlo. De hecho, el pensamiento general era que semejante método universal no era posible. ¿Cómo demonios se podía demostrar que, por muy ingenioso que fueras, nunca ibas a descubrir ese método? Con la ayuda de sus colegas, Julia desarrolló lo que se conoce como la hipótesis de Robinson. En ella se argumentaba que para demostrar que ese método no existía, lo único que había que hacer era preparar una ecuación cuya solución fuese una serie concreta de números. Esa serie de números tenía que ir creciendo exponencialmente, como en potencias de 2. Y de alguna manera tener cabida en las ecuaciones que eran el meollo del problema de Hilbert. Aunque lo intentó con toda su alma, Robinson no pudo encontrar esa serie. Para resolver de una vez por todas el 10º problema, hacía falta que entrara en juego una inspiración fresca. Y esta estaba a 8.000 kilómetros de distancia, en San Petersburgo, en Rusia. Desde que el gran Leonhard Euler se estableció aquí en el siglo XVIII, la ciudad ha sido famosa por sus matemáticas y sus matemáticos. Aquí, en el Instituto Stekloy, algunos de los matemáticos más brillantes del mundo han desarrollado sus teoremas y conjeturas. Esta mañana uno de ellos está impartiendo un seminario muy especial. Es difícil de entender, aunque hables ruso, y desgraciadamente yo no lo hablo. Pero hacia la mitad hacemos una pausa para descansar antes de la última hora. En los seminarios hay una especie de norma en donde el primer tercio es para todo el mundo, el segundo tercio es para los expertos y el último tercio es para el propio conferenciante. Y eso es lo que viene ahora. El ponente es Yuri Matyashevich y está explicando su último trabajo, que por supuesto es la hipótesis de Riemann. Cuando en 1965 era un joven y brillante graduado, el tutor de Yuri le sugirió que probara a resolver uno de los problemas de Hilbert, el que había preocupado tanto a Julia Robinson, el 10º. Era el momento cumbre de la Guerra Fría. Puede que Matyashevich tuviera éxito en el nombre de Rusia, donde Julia y sus compañeros matemáticos norteamericanos fracasaron. Al principio no me gustó el enfoque. El planteamiento me parecía un tanto extraño, artificial.
Pero tras un tiempo entendí que era bastante